capítulo 14. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, del versículo 7. Vamos a leer algunos versículos del versículo 7 en adelante. Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, del versículo 7 en adelante. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Así dice la Biblia: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El versículo 9 dice: y Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. El versículo 11 dice: creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Amén. Que el Señor Jesús, jóvenes, añada ricas bendiciones a esta su gloriosa palabra. Amén. Y que esta palabra, por cierto, pueda quedar escrita, esculpida, ¿cierto?, en las tablas de carne de su corazón. Amén. Siéntese, por favor, hermano Daniel, hermano Besua, usted que está en casita ahí. Póngase también cómodo, ¿cierto?, a la presencia del Señor Jesucristo. La verdad de las cosas es que hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que aconsejar, hermanos, a los jóvenes, a la señorita, pero lo importante de todo esto es que pueda haber primeramente un corazón dispuesto. Amén. Amén. Por sobre todas las cosas, que pueda haber el corazón de un joven, de una señorita que pueda estar dispuesto, abierto, una mente totalmente dispuesta, abierta, ¿cierto?, para poder recibir con gozo, con alegría y con atención los consejos que Dios, jóvenes, tiene para cada uno de ustedes. Aquí no es el consejo del pastor tanto, no es el consejo del ministro tanto, son los consejos de Dios. Amén. Amén. Yo le voy a pedirle que esté bien atento, usted esté bien, ¿cierto?, atento a lo que es la enseñanza. No me voy a alargarme demasiado, pero voy a hablar, hermano, conforme el Señor Jesucristo me haga hablar. Bien, he anotado, hermano, tres palabras, y la primera es conocer a Dios. Amén. La segunda es enamorarse de Dios. Y la tercera es creerle a Dios. Bien, Felipe era un hombre que también caminaba juntamente al Señor Jesús en medio de ese grupito de 12 hombres, de los cuales el Señor Jesús él mismo eligió y llamó para hacerlos sus discípulos, y después más adelante, hermanos, hacerlos los grandes mártires como son los 12 primeros apóstoles. Pero fíjese que a pesar de que Felipe caminó con el Maestro, con el Dios hecho carne, 3 años y fracción, 3 años y medio se dice, hermano, Felipe pudo ver, pudo ser testigo, pudo experimentar, ver con sus propios ojos, escuchar con sus oídos, ver cómo su Maestro hizo grandes prodigios,
como su maestro hizo grandes sanidades, grandes milagros. Felipe fue testigo de cuando Jesucristo, el Dios hecho carne, resucitó a Lázaro que hacía 4 días que estaba muerto. Felipe estaba presente y así muchas cosas más. Yo creo que en todas las cosas Felipe se gozaba y se alegraba de ver todo esto. Pero a pesar de todo eso, Felipe no había conocido, aleluya, realmente a ese su maestro. Felipe no tenía las cosas claras de quién realmente era su maestro. En Felipe no había una seguridad. Él pensaba que aparte de Jesucristo había otro Dios. 3 años y medio Felipe caminó con el maestro, pero 3 años y medio no le fueron suficiente tiempo a Felipe para que lograra conocer de quién, aleluya, él seguía. Y esto es lo que quiero llegar y decirle a ustedes jóvenes. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva dentro del camino del Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos años usted lleva sirviendo al Señor Jesús. Pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 4, no lo sé. Pero quizás no es el tiempo suficiente que usted ha caminado, ha seguido al Señor, para que usted logre ya conocer a Dios. Y lo primero, jóvenes, que quiero decirle a ustedes, que para que usted pueda permanecer, para que usted pueda perdurar, para que su caminar, para que su carrera como cristiano pueda llegar a la meta, como dice Pablo, para que usted pueda llegar, joven, señorita, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Para que esto pueda acontecer, para que esto pueda pasar también en su vida, usted primeramente, joven, señorita, tiene que conocer primeramente a Dios. Amén. Usted tiene que conocer primeramente y saber quién es el Señor Jesús. No porque su padre se lo haya dicho, no porque su mamá se lo haya contado, no porque el ministro se lo haya enseñado. Lo importante, joven, señorita, varón, es que usted pueda aprender y que usted pueda conocer usted mismo, usted misma, pueda conocer al Señor Jesús. Esto es lo importante, que usted pueda conocerlo por usted mismo, que usted pueda saber, que usted pueda entender quién realmente es el Señor Jesús. Si usted no logra conocerlo, lamentablemente, aleluya, su carrera no va a llegar al final. Si usted no logra conocer realmente quién es el Señor Jesús, a quién usted está sirviendo, si usted no logra conocer realmente quién es el Maestro, quién es el Dios hecho carne, lamentablemente su carrera, aleluya, su caminar, en cualquier momento se va a terminar. ¿Por qué le digo esto? Aleluya, porque si usted sigue a alguien que no conoce, si usted está siguiendo a alguien que no conoce, si usted está siguiendo a alguien que nunca jamás, aleluya, lo ha logrado conocer a fondo, en cualquier momento usted lo va a abandonar. ¿Y cómo y de qué manera usted, aleluya, joven, señorita, de qué manera puede conocer a fondo, de lleno, al Señor Jesús, al cual usted está sirviendo y siguiendo? ¿Cómo lo puede lograr conocerlo de una manera más profunda? Es por intermedio de su gloriosa palabra. De la única manera que usted, joven, que usted, doncella, puede conocer al Señor es por intermedio de su palabra.
No es porque alguien le hable a usted del Señor. Aquí no se trata de que el ministro, de que el hermano, de que la hermana a usted todos los días le habla del Señor y por eso usted lo va a conocer. Todo es bueno. El consejo del ministro, el consejo del hermano, el consejo de la hermana. Yo no digo que sea malo o que esté mal, no. Pero hermanos jóvenes, señorita, aleluya, lo importante de todo esto es que usted comience, aleluya, a conocer al Señor Jesús, pero por intermedio de su gloriosa palabra. Me explico de una manera mejor. Escudriñe la palabra de Dios. Amén. Joven, escudriñe la palabra de Dios. Y cuando usted comience a escudriñar la palabra de Dios, usted va a comenzar a conocer al Dios que usted sirve. Usted va a comenzar a conocer al Dios que usted está siguiendo. Usted va a comenzar a descubrir de ese Dios. Va a comenzar a descubrir que Él es un Dios de amor. Usted va a comenzar a descubrir que Él es un Dios de misericordia. Usted va a comenzar a descubrir, aleluya, que si a usted le está yendo bien en la universidad, en su ramo, usted va a poder descubrir que si está saliendo bien en todo lo que usted está haciendo, es gracias a ese Dios que usted sirve, que usted está siguiendo, porque usted se va a encontrar con cosas gloriosas por intermedio de su palabra, de las cuales usted se va a dar cuenta, aleluya, que teniéndolo a Él, usted lo tiene todo. Amén. Pero si a usted alguien solamente le conversa, si usted se deja llevar solamente o espera, si usted es joven, señorita, solamente usted está esperando que alguien le hable de la Biblia. No. Usted eche mano. Amén. Usted eche mano a esto. Aleluya. ¿A qué? A la palabra de Dios. Porque hoy en día, lamentablemente, y tenemos que decir las verdades, hoy en día, lamentablemente, tenemos a muchos jóvenes que no leen nunca la Biblia. ¿Y por qué no la leen nunca? Porque les parece algo totalmente aburrido. Y permítame decirle, joven, con el respeto que ustedes todos se merecen, sean jóvenes, sean varones o señoritas, permítame decirle, aleluya, que si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted nunca jamás va a conocer a Dios. Amén. Usted lo va a seguir, porque su papá le dice que tiene que ir a la iglesia, porque la mamá le dice a ti, jovencita, tenemos que ir a la iglesia, porque el papá le dice, comenzó la reunión, hay que conectarse, son las 7 de la tarde, conéctate. No, eso no sirve. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted no está atento como joven, aleluya, a estas cosas, es porque usted todavía no ha conocido al Señor. Y cuando un joven, aleluya, está dentro de la iglesia, cuando un joven está caminando en este camino, aleluya, porque alguien le está inculcando que así sea, porque alguien lo está incentivando, pero no es Dios, por intermedio de su palabra, tarde o temprano, joven, tú te vas a quedar en el camino. Amén, ¿verdad? Tu carrera se va a terminar, tu caminar se va a detener. Pero qué diferente es, joven, cuando tú conoces a Dios. Qué diferente es para un joven, aleluya, cuando el joven, aleluya, conoce a Dios por sí mismo, por intermedio de la palabra de Dios. Lo primero, joven, que tú tienes que hacer, es conocer a Dios. Amén. Felipe, cuando el Señor comienza a mostrarse y a decirle, hermano, ¿dónde iba él? Cuando le dice estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe, aleluya, él fue el primero en preguntar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y el Señor le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe no tenía idea
que a ese que él había seguido por 3 años y medio. Felipe no tenía idea que ese que andaba con ellos haciendo todas las cosas, Felipe no tenía idea que ese era el Dios creador de los cielos y la tierra. Amén. ¿Tienes tu joven claro? Señorita, ¿usted tiene claro? ¿Usted conoce realmente al Dios que está siguiendo? Le preguntaba anteriormente cuánto tiempo lleva siguiendo al Señor. ¿Pero por qué lo sigue? Porque alguien le dijo que tenía que hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más dice su bendita y gloriosa palabra? Le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Señor, lo único que te pedimos, que tú nos muestres al Padre, al Creador de todas las cosas. Señor, muéstranos. Hemos visto, Señor, todos los milagros que tú has hecho. Hemos visto todas las sanidades. Hemos visto grandes cosas que tú has hecho. Aleluya, mientras hemos estado contigo. Pero ahora te pedimos que nos muestres al Padre y nos basta. Con eso no es suficiente. Felipe no tenía claro. Bendito sea nuestro Dios. Joven, Felipe no tenía claro. ¿Lo tiene usted claro, joven señorita? ¿Lo tiene usted 100% claro en su corazón? ¿Cree usted conocer a Dios, aleluya, en lo más profundo? ¿Cree usted, joven, ya haber conocido al Señor? Bendito sea nuestro Dios. Muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo, Felipe. ¿Cuánto tiempo hace, joven, que tú estás caminando? Amén. Hay jóvenes que ya, aleluya, hermano, han comenzado a detenerse. Amén. Amén. Pregúntese usted como joven, porque hay jóvenes que han caminado, aleluya, 2 años. Porque hay jóvenes que han caminado 3, 5 años y han comenzado a detenerse. ¿Por qué cree usted que han comenzado a detenerse? La respuesta, pastor, es súper fácil. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Porque para muchas veces lo más fácil es echarle la culpa al diablo. Sí. Lo más fácil para un joven es culpar al diablo. No sé, el diablo fue el que tuvo la culpa. El problema es este joven. Es que ese joven que se detuvo, que ya no quiere nada, que ya no quiere saber más de la iglesia, que ya no quiere saber más ni del Señor, es porque nunca ese joven logró, en esos 3, 4 años, nunca logró conocer a Dios. ¿Y por qué no lo logró conocer? Porque nunca jamás, aleluya, ni por travesura, tomó la Biblia para leerla y se la leía o la tomaba y la leía por leerla, pero nunca la tomó para estudiarla. Joven, aleluya, tú que eres un estudiante, tú que estás en el liceo, quizás luego en la universidad o en la básica, gloria al nombre de Jesús. Cuando tienes que leer un texto, no lo lees por leerlo, lo lees y lo estudias para que puedas grabarte, aleluya, y entender lo que estás leyendo. La Biblia, joven, es absolutamente lo mismo. Aquí si tú tomas la Biblia, no la tomes solamente para leerla, tómala para estudiarla y vas a conocer al Dios que está contigo. Vas a lograr conocer, aleluya, con más profundidad al Dios que te bendice todos los días, al Dios que te ha librado, joven. Señorita, vas a lograr conocer al Dios que te ha guardado. Pero si no lo haces, también vas a ser otro joven más. Si no lo haces, señorita, vas a ser otra señorita más, que le vas a hacer compañía a ese joven que ya no quiere saber nada más de la iglesia. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Tanto tiempo a que estoy con vosotros, le dice el Señor Jesús, y no me has conocido, Felipe. La misma pregunta puede hacerlo el Señor Jesús. Tanto tiempo, Daniel, tanto tiempo, Besuá.
Tanto tiempo los jóvenes de Curicó, de Talca. Tanto tiempo que estoy con ustedes, dice el Señor, y no me han conocido como soy. Aún no tienen claro cómo yo actúo, dice el Señor. Tanto tiempo ha pasado. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En Felipe había una falta de conocimiento. En Felipe había una falta de conocimiento por ese que estaba con ellos. Dios, hecho carne, tuvo que ser claro, mostrarse a Felipe y a todos los otros con toda claridad, para que ellos pudieran conocerlo, para que ellos pudieran entender que el que estaba con ellos, que el que había caminado con ellos durante 3 años y medio de ministerio, hermano, tuvo que mostrarse con claridad. ¿Para qué? Para que ellos pudieran permanecer en esta gloriosa verdad. ¿Para qué? Para que ellos pudieran permanecer en este glorioso camino. Jóvenes, señorita, aleluya, es tiempo de que usted comience a conocer a Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda permanecer en esta gloriosa verdad. Para que usted pueda permanecer en este camino glorioso y llegar a la meta. Tenemos una joven muy nueva, que es la hermana Belén. No hace tiempo, mucho tiempo que tomó el nombre más grande, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermana, sierva de Dios. Aleluya. Hermana, hija en la fe. Hermana, aleluya, Belén. Conozca más al Señor cada día. Amén. Gloria al Señor. Hermano Nicolás, gloria al nombre de Jesús. Las hermanas de Talca, las jóvenes ahí, aleluya, conozcan al Señor Jesucristo. Pero de la única manera que lo pueden conocer es por intermedio de la palabra misma de Dios. Es por intermedio de la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Mire, no quisiera detenerme tanto solamente en la primera palabra, en el conocer a Dios. Pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el Señor Jesucristo se muestra como el buen pastor. Amén. Y Él dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Amén. ¿Quiénes son los que siguen al Maestro? Él da a entender y se muestra con claridad, dice, mis ovejas conocen ¿qué cosa? Mi palabra. Amén. Mis ovejas conocen mi palabra y me siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque lo conocen. Las ovejas conocen al pastor y como lo conocen, van todas, aleluya, las sigan de él. Pero para conocer al buen pastor y para que tú sigas adelante siguiendo al buen pastor, cuyo nombre es Jesús, tú tienes que conocerlo. Tú tienes que aprender a conocer al Señor Jesús. No me pregunte, pastor, de cómo puedo hacerlo para conocer más al Señor Jesús. Sabe, yo lo voy a responder al tiro. Aquí le presento. Aquí está todo lo que usted necesita para conocer al Señor Jesucristo. Se llama la Biblia. Es de la única manera que usted puede conocer a Dios. Es de la única manera, joven, señorita, que usted podrá conocer y saber cómo realmente trabaja y actúa Dios. Si es tan drástico como nosotros lo presentamos de los púlpitos, si es tan lleno de amor como también lo presentamos lleno de amor, aleluya, si Dios prohíbe esto o no lo prohíbe. Porque muchas veces dicen, no, es que el pastor está pidiendo demasiado. Si usted no lee la Biblia, usted no va a conocer jamás cómo actúa y lo que pide Dios.
Y tanto así que usted se va a salir, ¿cierto? Quizás cansándose, lo vamos a salir quizás aburriéndolo, por decirlo de una manera así, de tanta enseñanza que usted va a decir, es que yo creo que Dios no actúa de esa manera, tan así, tan tajante y tan cortante que prohíbe esto, que prohíbe nuestro. Si usted no lee la Biblia, usted no va a lograr nunca jamás conocer a Dios. Es una gran realidad. Bien. Pasemos a la segunda palabra, que es enamorarse de Dios. Bien, si usted, si usted se enamora, o para enamorarse de otra persona, sea una mujer de un varón o un varón de una mujer, primeramente tienen que conocerse. Amén. Si un joven se enamora de una señorita, ¿por qué se enamora? Porque la conoció. Si una señorita se enamora de un joven, se enamoró porque lo conoció. Pero escuche, jóvenes, señorita, nadie se puede enamorar de nadie si no lo conoce. Amén. Es obvio, ¿no? Nadie se puede enamorar de nadie si no, nunca jamás lo ha visto, no lo conoce, no sabe cómo es. Mi hermano Daniel no puede enamorarse de una jovencita si no la conoce, si no la ha visto nunca jamás. Yo le puedo conversar a usted, hermano Daniel, de una jovencita por ahí, tal y tal parte, ¿cierto? En la iglesia tanto. Y usted me dice, sí, pastor, sí, hermano Daniel, es verdad. Fíjese que una niña hermosa, simpática, yo creo que para usted como soltero, es cierto, puede que sea su compañera, pero usted me dice, yo le podría decir, hermano Daniel, trate de enamorarse de ella. Pero usted me podría decir, pastor, pero ¿cómo me voy a enamorar si no la conozco? Yo decía, Besua sabe que hay un joven en tal y tal parte, ¿cierto? Pero papá, si no lo conozco, lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Joven, señorita, ¿cómo usted puede enamorarse de Dios si no lo conoce? ¿Cómo usted puede llegar a amar a Dios si nunca jamás lo ha conocido? Es que a mí me enseñaron y me dijeron que tenía, para poder enamorarse de Dios, para comenzar a conocer las cualidades, las cosas que están en Dios. Primeramente, aleluya, joven, señorita, usted tiene que conocer a Dios. Y cuando usted comienza a conocerlo, usted se va a comenzar a enamorar de Dios. Y cuando el joven, la señorita, ha conocido a Dios y se enamora de Dios, entonces no hay nada que lo pueda detener. Entonces esta señorita, entonces este joven va a seguir al Señor Jesucristo a todas partes, va a hacer la voluntad de Dios, va a poner la palabra del Señor Jesucristo por obra. ¿Y por qué lo va a hacer todo? Porque lo conoció y se enamoró de Él, porque todo se hace por amor. Amén. Amén. Si Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado, ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Por qué cree usted que Dios, hermano, aleluya, envió a su Hijo? Lo hizo por amor. A Dios nadie lo obligó. A Dios nadie le impuso, hermano, que viniera a rescatar y a salvar. Nadie. Amén. Lo hizo por amor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces cuando un joven, cuando la señorita comienza a conocer a Dios, también se enamora de Él. Hay algo que comienza a llenar su corazón de amor, de atracción. Amén. Por Dios. Y es ahí cuando el joven y la señorita comienza a hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, amén. Entonces es ahí cuando nosotros los pastores, ¿cierto? Ya no tenemos para qué comenzar en cada reunión que joven deje esto, que hermana señorita deje esto otro, que usted hasta cuándo usted va a cambiar.
fíjese que todo eso se evita, porque todo se hace por amor. Amén, ¿verdad? Si una señorita cristiana se conoce a Dios y se enamora de Él, oiga, por sí sola, esa señorita va a comenzar a despojarse de todos los apegos mundanos, aleluya, que aún están en su cuerpo. Cuando el joven conoce a Dios por intermedio de la Biblia y se enamora de Dios, el joven va a comenzar, ¿cierto?, a despojarse y a dejar todos los apegos mundanos, aleluya, que aún están en su vida, en su cuerpo, en su corazón, aleluya, y lo va a hacer no porque el pastor le dijo, no porque el hermano le llamó la atención, no porque el papá lo está en la casa, ¿cierto?, apurándole, no porque la mamá le está inculcando a la señorita, a la hija, o al joven que el hijo que tiene que ser así, porque tiene que presentarse como tal, porque tiene que andar como un cristiano. Pero si el joven, si el hijo nunca jamás ha conocido a Dios, si el hijo nunca jamás se ha enamorado de Dios, hermano, papá, mamá, es difícil. Amén. Es difícil. Pero cuando el joven, la señorita, conoce a Dios, se enamora de Dios. Porque lo conoce, se enamora. Y por amor lo deja todo. Amén. Por amor lo sigue. Nadie tiene que andarle recordando, aleluya, que tiene que escudriñar, que tiene que estudiar, que tiene que orar. Nadie ahora le va a andar recordando que hoy día es jueves, que hoy día es domingo, que hay reunión, que hay que presentar. No, nadie lo va a hacer, hermano, aleluya, y lo va a hacer de todo corazón. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque ama a Dios. ¿Y por qué lo ama? Porque lo conoció, porque lo conoce. Oiga, mire, escuche esto. Le ponía un ejemplo, gloria al nombre de Jesús. Es cuando un joven conoce a una niña y se enamora de ella porque la conoció, se enamora, hermano, lo deja todo. Amén. No mide distancias, no le interesa si hace frío o hace calor. No le interesa o no le importa si alcanzó quizás a tomar una once, no le interesa. Lo único que quiere es estar con su amada. Amén. La señorita igual conoció a un joven y lo conoció y se enamoró. Lo único que quiere, aleluya, es estar con su amado, con aquel del cual ella se enamoró. Pero nadie tiene que andarle recordando o decirle, mira, son las 7:30 de la tarde, ¿no vas a ir a ver a tu amada? Por sí solo. Amén. Nadie le dice, no vas a llamar a tu amada, no vas a llamar a tu novia, no vas a llamar a tu novio. Nadie tiene que recordárselo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Lo hace por sí solo. ¿Y por qué lo hace? Porque lo conoció o la conoció y se enamoró. Y el amor lo hace todo. Amén. Si tú no logras conocer a Dios, jamás, jovencita, jamás, joven, te vas a enamorar de Él. Si tú no conoces a Dios, tú no te vas a enamorar nunca de Él. Y tarde o temprano, tu carrera va a quedar a medio camino. Israel iba por el desierto, pero ¿por qué caminaba Israel? ¿Por qué avanzaba? Porque veían, ¿cierto?, todas las cosas. Porque Israel veía que cuando tenía sed, el Señor les daba agua. Cuando tenían hambre, el Señor les daba el pan y la carne. Y seguían. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Israel, escuche, hermano, Israel nunca jamás se enamoró de Dios. Israel nunca jamás se enamoraron de Él. Es tanto así que Moisés se demoró 40 días en el monte cuando fue a buscar las tablas de la ley. Es tanto así, si ellos hubiesen estado enamorados de Dios, si ellos hubiesen estado enamorados de Dios, si ellos hubiesen conocido al Dios de Moisés, como Moisés ya lo conocía, ellos no hubiesen levantado un becerro de oro. Ellos no hubiesen levantado un ídolo en el desierto. Ellos hubiesen esperado. Pero como no había amor, no amaban a Dios, porque no lo habían conocido del todo bien, entonces ellos tomaron un camino equivocado. Así también pasa con muchos jóvenes hoy en día.
Pueden llevar 7 años en la iglesia, pueden llevar 11 años quizás en la iglesia, pero aún no han logrado conocer a Dios, aún no han logrado enamorarse de Dios. Y en cualquier momento cometen cualquier cosa, cometen cualquier quizás pecado. No todos los que están dentro de la iglesia, jóvenes, señoritas, y a veces también pasa en gente madura, gente adulta. Gente adulta, gente madura, que está dentro de la iglesia años, pero aún no ha logrado conocer a fondo a Dios, aún no ha logrado enamorarse de Dios, porque en cualquier momento usted ve cualquier cosa en ellos. Y escuche, le vuelvo a recordar, todo joven se hace por amor. Y para enamorarse de alguien hay que conocer a la otra. Si usted aún no ha logrado conocer a Dios, no puede decirme, pastor, yo amo a Dios. Puede ser solamente, no sé, una ilusión. No sé. Como hay muchos que se han bautizado, han tomado el nombre de Jesús. ¿Por qué cree usted que muchos lo han tomado y ahora no están en medio de los jóvenes? ¿Por qué cree usted que pasó eso? ¿Por qué? Porque el joven nunca conoció a Dios. Se bautizó en el nombre de Jesús, pero sin conocerlo. Se bautizó sin amarlo. Cuando no se conoce a alguien, cuando no se ama a alguien, es de corta duración su caminar. Es como cuando, aleluya, los padres casan a una pareja, quizás porque eran novios, y quizás la niña quedó embarazada antes del casamiento. Y para poder, unir esto, los casan obligados, pero no se casan porque se aman. Se casan nada más porque hay un niño, porque viene un niño en camino. Pero no hay amor, no hay un amor verdadero. No se alcanzaron a conocer. Comienzan los problemas. Pastor Marco enseñaba acerca del matrimonio nuevamente. Pero hay que conocerse primeramente. Bendito sea el nombre de Jesús, para que no pueda haber más adelante un fracaso. Si usted no ha logrado, joven, señorita, conocer a Dios, este es el consejo de parte del Señor Jesús, que usted lo conozca. Conózcalo y se va a ir enamorando de Él. Y cuando usted se enamore, nadie, pero nadie lo va a apartar del amor de Cristo. Nadie lo va a separar del amor de Cristo. Bien, la última palabra es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y aquí juntamos las 3 palabras: conocer a Dios, enamorarse de Dios y creerle a Dios. ¿Cómo yo puedo creerle a alguien que no conozco? Había un discípulo incrédulo, ¿cierto? ¿Cómo que se llamaba? Santiago. No, Tomás. Tomás. No era Santiago, era Tomás. Tomás. Falta conocer. Falta conocer, ¿cierto? Falta Biblia. Amén. Ya sé cómo le falta al hermano, a usted también, joven, le falta más que el hermano, no tengo idea. Le falta más o le falta menos, pero había un discípulo incrédulo llamado Tomás. Él tenía que ver las cosas para creer. Amén. Aunque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Pero joven, si tú no logras conocer a Dios, si tú no logras enamorarte de Dios, ¿cómo tú le puedes creer a Dios? ¿Cómo yo puedo creerle a alguien que no he conocido? ¿Cómo usted puede creerle a alguien que usted no conoce? Oiga, si alguien me hace un llamado telefónico y me dice, ¿sabe qué pasa esto y esto? Y yo no sé quién está detrás al otro lado del teléfono, hermano. Yo no sé quién me está llamando, pero me sabe qué pasó esto. ¿Cómo puedo creerle yo a alguien que no conozca? Pues tu pastor, que es incrédulo. Y no se trata de que sea incrédulo, porque sí yo creo en el Señor Jesús. Amén. A Él sí le creo, y estamos hablando de Él. Solamente le puse un ejemplo. Pero si usted se acerca a un desconocido, alguien que usted no conoce,
y le dice algo, ¿usted le va a creer a la primera? Supongamos que usted lo estén engañando, como muchos mentirosos hoy en día han salido y andan por ahí, ¿cierto? Engañando. Hay hombres que se dedican a engañar a las mujeres, a las niñas, a las señoritas, a las doncellas. Y las niñas caen con facilidad y le creen a un desconocido. Pero el Dios que estamos presentando no es ningún Dios desconocido. Él es nuestro Padre. Entonces, para poder creerle a Dios, hay que conocerlo y hay que enamorarse de Él. Amén. Hay que creerle. Yo creo en esto y le pongo ejemplo para que usted me pueda entender. Bien, se conoce un joven, una niña, se conocen, están enamorados. Y en una de esas, el joven le propone matrimonio a la niña. ¿Sí o no? Le propone matrimonio. ¿Y por qué la niña tendría que creerle? A ver. ¿Por qué tendría que creerle la niña? ¿Por qué? Porque lo conoce primero. Y porque está enamorada. Pero si no lo conoce y no está enamorada, si ese hombre le propone matrimonio, no le va a creer. No puede decirle que sí porque no lo conoce y no está enamorada. ¿Cómo le puede creer y cómo puede decirle que sí? Porque un esposo, cuando llega quizás tarde, más pasado la hora, ¿por qué la esposa tiene que creerle? ¿Y por qué el esposo tiene que creerle a la esposa? ¿Por qué? Porque la esposa conoce al esposo, porque lo ama, le cree. Porque el esposo conoce a su esposa y la ama y le cree. Estoy en tal y tal parte. Yo llamo a mi esposa, estoy quizá en el centro de Concepción y yo la llamo y me dice, ¿sabes que estoy en Talcahuano? Tengo que creerle. Aunque me diga estoy en la casa, pero a lo mejor está en otra, quizá en Talcahuano, tengo que creerle. ¿Pero por qué? Porque la conozco, la quiero, le creo. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. ¿Por qué hoy en día hay tantos jóvenes y no tan jóvenes, gente madura, que siguen en lo mismo de siempre? ¿Por qué no han habido cambios en su vida? No han conocido a Dios, no aman a Dios de todo su corazón, y como no lo han conocido a fondo y no lo aman, entonces no le creen a todo lo que el Señor dice en su palabra. ¿Es así o no? El Señor nos dice que tenemos que hacer esto, que lo haga Él. Que lo haga Él. El Señor dice que tenemos que andar en santidad, que ande Él en santidad. Jóvenes, señoritas, esta es la enseñanza, este es el consejo. Conozca a Dios y enamórese de Dios y usted le va a comenzar a creer a Dios. Usted le va a creer al Señor y no se va a sentir más mal, no se va a sentir más pasado a llevar ni atropellado ni atropellada. Cuando el Señor le hable por la boca de algún ministro, cuando el Señor entregue alguna enseñanza. Pastores, tenemos una tremenda responsabilidad de seguir enseñando, de seguir exhortando la palabra de Dios. Pero solamente a eso nos ha llamado el Señor. Nosotros, jóvenes, señoritas, nosotros como predicadores, podemos agotar todos los medios humanos, podemos hacer miles de cosas para poder mantener al joven, para poder mantener a la señorita
dentro de la iglesia, dentro de los caminos del Señor Jesús. Pero si esa señorita, si ese joven no ha conocido a Dios, si ese joven, si esa señorita no se ha enamorado de Dios, todos nuestros esfuerzos humanos, todos nuestros sacrificios como predicadores, como pastores, como ministros, incluso en los esfuerzos del papá, de la mamá, tratando de inculcarle al joven, al hijo, a la señorita, a la hija. Pero con todo respeto le digo a usted, papá, yo también, aquí con Bersuá, si no logramos que ellos conozcan a Dios, si no logramos que ellos se enamoren de Dios, ellos jamás van a obedecer a Dios. En otras palabras, ellos jamás van a obedecer a la palabra de Dios. Amén. Y su caminar no va a ser hasta el fin. Su caminar no va a ser hasta el fin. Jóvenes, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Jóvenes, que el Señor Jesucristo cada día les dé a ustedes la fuerza. Yo sé que es muy difícil, sobre todo en estos tiempos en los cuales estamos caminando. Sean jóvenes, señoritas, viejos, viejas, de todo. Es un tiempo muy difícil. Estamos viviendo, por decirlo así, los últimos días. Las señales cada día se están cumpliendo y cuando más Satanás, el enemigo, se está moviendo de una manera totalmente fuerte a los jóvenes, tratando de apartarlos, mostrándoles las cosas del mundo para que el joven se pueda distraer. Y si usted, joven, señorita, no está realmente enamorado o enamorada de Dios, el enemigo usted lo va a apartar. Si usted no lo ha logrado a conocer a Dios, si usted no ha logrado, joven, señorita, conocer realmente a Dios, enamorarse de Dios, en cualquier momento el enemigo usted lo va a apartar. De los años 74 que les habla, de los años 74, estuvo en la iglesia, en esta verdad. Muchos jóvenes, muchos niños, muchos, llena la casa de oración, llena. Si usted me pregunta, pastor, y de todos esos jóvenes que tenían 13 años, 14 años, si usted me pregunta, pastor, ¿hay alguno adentro? No hay ninguno. Cuando me encuentro con ellos en la calle, un poco menor que mí, un poco mayor, quizás la misma edad, metidos, algunos todavía metidos en las drogas, pero no hay nadie de ellos adentro, nadie. El Señor me volvió otra vez los años 90, de nuevo otra vez, nuevamente conocí muchos jóvenes, vi a muchos jóvenes, señoritas, bajar a las aguas del bautismo. Si usted me pregunta, del año 90 ahora al 2021, pastor, ¿cuántos de esos jóvenes quedan? Mire, si una mano, o los 5 dedos de una mano, yo creo que son muchos. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Dios. Caminaron 5, 4, 7 años, 8 años. Corrieron. Pero nunca conocieron a Dios, nunca se dieron el trabajo, nunca se preocuparon de conocer a Dios, ni de enamorarse de Él, ni de creerle a Dios. En cualquier momento se desaparecieron y son muchos. Joven señorita, que con usted no pase lo mismo. ¿Cómo puede usted conocer a Dios? No me pregunte a mí cómo tiene que hacerlo para conocer a Jesús. Solamente yo le muestro la Biblia. Conózcalo, eche mano a esto y usted se va a comenzar a enamorar de Él. Enamórese de Jesús y cuando usted esté enamorada, enamorado, usted le va a creer a todo lo que el Señor le dice a usted por intermedio de su palabra. No es el ministro que a usted le exige, no es el pastor que a usted le exige, es Dios. Pero cuando no hemos logrado conocer a Dios, cuando no hemos logrado enamorarnos de Dios, entonces no le creemos a su palabra y pensamos que es cosa de hombre. Pensamos que son mandamientos y ordenanzas de hombre. Líbrenos el Señor Jesús de que nosotros
Como predicadores comencemos a añadirle o a ponerle mandamientos de hombre a la Biblia. Por eso es bueno que usted conozca al Señor, se enamore de Él y le va a creer a Dios. Amén. Hasta aquí siento, jóvenes, de hablarles a ustedes, de entregarles este consejo. Y los jóvenes que están quizás un poco débiles, por decirlo así, en la fe, joven, mi consejo es que tú te levantes, sigue buscando al Señor. Hay jóvenes que están creciendo, la hermana Keila, mayor de edad, nuestro hermano Nicolás. Hay jóvenes que están comenzando a crecer. Y esta es la edad donde el mundo, las cosas del mundo, comienzan a atrapar al joven. Es cuando más tú, joven, tienes que conocer más a Dios y enamorarte más de Él. Porque al no ser así, vas a comenzar a conocer las cosas del mundo. Amén. Vas a comenzar a conocer las cosas del mundo. Y te vas a comenzar a enamorar de las cosas del mundo. Y hasta ahí sería tu carrera. Es verdad. Hasta ahí sería tu caminar. Hasta ahí sería tu caminar. Y el Señor se presenta y te va a decir, una queja tengo contra ti. Una queja o una queja tengo contra ti. Que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Sí, porque eso pasa, joven señorita. Cuando comenzamos a conocer las cosas del mundo y no estamos aferrados y no hemos conocido a Dios, no nos hemos enamorado nunca de Dios, no le hemos creído nunca al Señor, comenzamos a conocer las cosas de afuera que están en el mundo, que son fáciles, porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Entonces comenzamos a conocer esas cosas, comenzamos a experimentar, a verlas, y parecen buenas, sean buenas, y nos enamoramos de ellas, y comenzamos a ir atrás de ellas. Comenzamos a seguirlas y a practicarlas. Gracias a Dios de que usted está en el camino del Señor Jesucristo. Joven, no te olvides que si tú estás yendo a la iglesia es porque Dios es contigo. Amén. Es porque Dios es contigo. Dele siempre gracias a Dios. Si usted está dentro de la iglesia, dele gracias al Señor que usted está dentro, porque hay miles y miles de jóvenes de tu misma edad que están sumidos en la pasta base, están sumidos en la coca, están sumidos en la cerveza, están sumidos en la pornografía, están sumidos en el pecado del adulterio, de la fornicación, están perdidos, sean hombres, sean mujeres. Dale gracias, joven señorita, que tú estás dentro de la iglesia. Aprovecha de conocer a Dios. Echa mano a esto. No desperdicies lo que Dios a ti también te está dando, esta gloriosa oportunidad. Conoce a Dios. Lee la Biblia, escudriña la Biblia, estúdiala y vas a conocer a Jesús y te vas a enamorar de Él y le vas a creer a Él. No va a haber ninguna cosa, como dice Pablo, ninguna cosa creada que nos pueda apartar. Ni lo alto, ni lo bajo, hermano, ni nada nos va a apartar, nada a ti, joven, te va a apartar de Jesucristo. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder aconsejarlos a ustedes, jóvenes. Amén. Hermano David, si estás escuchando o si logras escuchar, hermano David, siervo, levántate. Siervo, David, joven, levántate. El mundo allá afuera, lo único que seguirá haciendo contigo es destruyéndote. Por ahí tenemos a un Javier que también estuvo en esta verdad. También el enemigo lo atrapó. Y así sucesivamente pueden venir más. Pueden venir más. Y no queremos que eso pase. Joven, conoce a Dios. Conozca a Dios. De la única manera que usted puede conocerlo es por la Biblia. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor y Salvador Jesucristo. Le vamos a darle gracias.